Hay una cosa que ves cada vez que subes a un auto. Está ahí en la ventana del conductor, en la del copiloto, en las ventanas traseras, en el parabrisas. La has visto miles de veces, quizás cientos de miles. Y es probable que nunca te hayas detenido a preguntarte por qué existe. Una hilera de puntos negros que bordea el vidrio. Se hacen más pequeños hacia el centro, luego desaparecen. La mayoría de la gente asume que es decoración. Un detalle estético, algo que los diseñadores pusieron ahí para que el vidrio se vea más terminado. Pero si eso fuera cierto, los ingenieros automotrices llevan décadas desperdiciando tiempo y dinero en algo completamente innecesario. Y los ingenieros automotrices no hacen eso. La verdad es que esos puntos resuelven no uno, sino 3 problemas de ingeniería al mismo tiempo. Y si desaparecieran mañana, las consecuencias empezarían antes de que el auto saliera de la fábrica. Esta es la historia de una de las soluciones más elegantes que existen en la industria automotriz. Una que nadie nota, que nadie celebra, y que sin embargo está presente en prácticamente cada auto fabricado en el planeta durante los últimos 40 años. Para entender por qué existen esos puntos, primero hay que entender cómo se fijaba el vidrio antes de que llegaran. Estamos a mediados del siglo XX. Los autos de esa época tenían una forma bastante simple de sostener sus ventanas. Un burlete de goma. Era básicamente un cordón grueso de hule que recorría todo el perímetro del vidrio. Lo abrazaba por los bordes y lo encajaba dentro del marco metálico de la puerta. Simple, barato, fácil de reemplazar. Una tecnología que funcionó durante décadas y que incluso sobrevivió en algunos modelos hasta bien entrada la era de los 90. Pero tenía un defecto que con el tiempo se volvía imposible de ignorar. La goma envejece, se reseca, se agrieta. Y cuando eso pasa, los sellos dejan de ser herméticos. El agua empieza a filtrarse. El vidrio comienza a vibrar levemente dentro del marco. A velocidades altas, el viento encuentra esas microgrietas y produce ese silbido característico que conoce muy bien cualquiera que haya manejado un auto viejo con las ventanas en mal estado. Pero había algo más. El burlete de goma no le daba absolutamente nada al chasis. Solo sostenía el vidrio, como un marco sostiene una fotografía, sin contribuir a la rigidez de la estructura. El auto era el auto, y el vidrio era un accesorio encajado en él. Nada más. Eso cambió a finales de los años 60. Cuando los ingenieros empezaron a experimentar con una idea que en ese momento sonaba radical. ¿Qué pasaría si en lugar de encajar el vidrio en goma, simplemente lo pegáramos directamente al chasis? La respuesta fue un adhesivo llamado poliuretano. Y lo que hizo con el diseño automotriz fue, sin exageración, una revolución. El poliuretano es un adhesivo estructural. No es como el pegamento que usas en casa. Es un compuesto que al curar se convierte en un material elástico pero increíblemente resistente, capaz de soportar vibraciones, cambios de temperatura y fuerzas de tracción considerables. Cuando lo aplicaron entre el vidrio y el marco metálico del auto, algo interesante ocurrió. El vidrio dejó de ser un accesorio y se convirtió en parte de la estructura. Los ingenieros descubrieron que el parabrisas pegado directamente al chasis aumentaba la rigidez torsional del auto, es decir, su resistencia a doblarse o torcerse, entre un 10 y un 20%. Eso puede parecer un número pequeño, pero en términos de comportamiento dinámico es enorme. El auto dejaba de crujir en los topes, el ruido de viento desapareció casi por completo, el interior se volvió notablemente más silencioso, y luego estaba el factor de seguridad. Un vidrio pegado con poliuretano es infinitamente más difícil de sacar de su lugar que uno sostenido por goma. En un accidente frontal, el parabrisas trabaja como elemento estructural que evita que el techo colapse sobre los ocupantes. En una volcadura, retiene a las personas dentro del habitáculo. Las pruebas de choque que hoy son estándar en la industria tomaron en cuenta este comportamiento. El vidrio pegado no era solo una mejora de comodidad, era un componente de seguridad pasiva. Para la década de los 80, la tecnología ya era el estándar mundial. Ford la adoptó primero en sus modelos de gama alta en los 70. Luego la siguió el resto de la industria. Hoy es imposible comprar un auto nuevo que no use este sistema. Pero en el proceso de adoptarla masivamente, los ingenieros descubrieron un problema que no habían anticipado. Uno silencioso, invisible, y con consecuencias que tardaban años en manifestarse. El poliuretano tiene un enemigo. No es el agua, no es el calor, no es el frío. Es la luz ultravioleta. La radiación UV que emite el sol tiene suficiente energía para romper los enlaces moleculares de los polímeros. Con el tiempo, lo que era un adhesivo flexible y resistente comienza a volverse rígido, frágil, poroso, se amarilla, se microfisura, y poco a poco, la fuerza con la que mantiene el vidrio pegado al chasis empieza a disminuir. Eso no significa que el parabrisas salga volando de un día para otro, pero sí significa que en autos expuestos a muchos años de sol intenso, la integridad del sellado puede comprometerse. Y en términos de seguridad estructural, eso es un problema que nadie quiere tener. Los ingenieros intentaron varias soluciones, añadieron estabilizadores químicos al adhesivo para que resistiera mejor la radiación. Funcionó pero solo parcialmente y por un tiempo limitado. Probaron hacer el propio adhesivo opaco, añadiéndole negro de humo para que bloqueara la luz. Tampoco dio los resultados esperados. El problema fundamental era simple. El poliuretano se aplicaba justo en el borde del vidrio, y ese borde quedaba expuesto a la luz solar desde adentro y desde afuera del auto. No había manera de protegerlo químicamente de forma permanente. Tenían que encontrar la manera de bloquearlo físicamente, y la solución cuando llegó fue casi ridículamente obvia. Si el problema es que la luz entra y destruye el adhesivo, la solución es impedir que la luz llegue. Poner algo opaco sobre el área donde se aplica el pegamento. Una franja que cubra el borde del vidrio y actúe como escudo permanente. Eso fue exactamente lo que hicieron, y el material que usaron se llama frita cerámica. La frita no es pintura.
No es un recubrimiento que se aplica encima del vidrio y que con el tiempo puede desprenderse o degradarse. Es una pasta compuesta por vidrio molido finamente, pigmentos basados en óxidos metálicos y compuestos orgánicos que sirven como aglutinante temporal. Se aplica sobre el vidrio plano antes de que pase por el proceso de templado, usando un método similar a la serigrafía. Una plantilla define la forma y la pasta se imprime a través de ella. Luego, el vidrio entra al horno de templado. A 650 grados centígrados, los aglutinantes orgánicos se queman por completo. El polvo de vidrio de la pasta se funde y se fusiona con la superficie del vidrio base. Los pigmentos quedan atrapados en esa capa fundida. El resultado es una capa cerámica que no está sobre el vidrio, está dentro de él. No se puede raspar, no se disuelve, no se degrada. Es prácticamente permanente para fines prácticos y dura tanto como el vidrio mismo. La franja negra de Frita cubría perfectamente el área del adhesivo, bloqueaba el 100% de la radiación ultravioleta y protegía el poliuretano indefinidamente. Problema resuelto, o eso creyeron. Cuando comenzaron a producir vidrios con la franja cerámica a escala industrial, apareció un nuevo problema. Y este era más urgente que el anterior porque ocurría en la fábrica misma. Antes de que el auto llegara a cualquier cliente, el vidrio comenzaba a romperse durante el templado. No todos los vidrios, no siempre, pero el porcentaje de piezas defectuosas era suficientemente alto como para hacer el proceso económicamente inviable. Y las fracturas siempre seguían el mismo patrón. Corrían exactamente por la línea donde terminaba la franja negra y comenzaba el vidrio transparente. La explicación está en la física del templado y en algo que parece trivial pero no lo es, el color. El negro absorbe calor mucho más eficientemente que cualquier otro color. En el horno de templado, la zona cubierta por la frita cerámica negra se calentaba más rápido y a mayor temperatura que el resto del vidrio. Esta diferencia de temperatura creaba tensiones internas dentro de la pieza. Y cuando llegaba el enfriamiento brusco, que es la esencia del templado, esas tensiones alcanzaban niveles que el vidrio no podía tolerar. La solución era ingeniosa y vino, de manera algo irónica, del mundo de la arquitectura. Los diseñadores de fachadas de cristal para edificios llevaban tiempo lidiando con un problema similar. Necesitaban transiciones entre zonas opacas y zonas transparentes que no crearan puntos de fractura, y la solución que habían encontrado era crear una zona de transición gradual en lugar de un cambio abrupto. Traducido al problema del vidrio automotriz, eso significaba lo siguiente: en lugar de terminar la franja negra con un borde duro y definido, extenderla hacia el interior del vidrio de forma progresiva, usando puntos que van disminuyendo de tamaño hasta desaparecer. El resultado fue ese patrón que hoy conocemos. Junto al borde, los puntos son grandes y están tan juntos que prácticamente forman una superficie sólida. Conforme se alejan del borde, se hacen más pequeños y más espaciados, hasta que desaparecen en el vidrio transparente. Pero hay un detalle en ese patrón que merece atención especial: la forma. Los puntos son circulares, no cuadrados, no triangulares, no hexagonales. Y esa elección no fue estética, fue matemática. El círculo es la figura geométrica con la menor relación entre perímetro y área. En términos simples, para una cantidad dada de superficie, el círculo tiene el borde más corto posible. Y ese borde, esa línea que separa la zona negra de la zona transparente, es exactamente donde se concentran las tensiones térmicas. Un cuadrado del mismo tamaño tendría más perímetro, y peor aún, tendría 4 esquinas, y en las esquinas las tensiones no se distribuyen uniformemente sino que se concentran. Un cuadrado sería un generador de puntos de fractura. Un triángulo sería todavía peor. El círculo minimiza el perímetro de contacto entre el negro y el transparente. Distribuye las tensiones de manera uniforme alrededor de cada punto. Y al ir disminuyendo en tamaño gradualmente, crea la transición térmica más suave posible entre la zona de alta absorción y la zona de baja absorción. No es un accidente visual, es geometría de ingeniería. El proceso de producción actual está optimizado al milímetro. La pasta cerámica se imprime mediante serigrafía sobre el vidrio plano antes del templado, creando en una sola operación tanto la franja sólida como el gradiente de puntos. Luego, el vidrio entra al horno, donde la frita se funde y se integra permanentemente a la superficie. El enfriamiento brusco completa el templado. En cuestión de minutos, el vidrio está listo, y ese tratamiento durará tanto como el auto mismo. Pero la frita cerámica terminó haciendo mucho más que proteger el adhesivo y facilitar el templado. Con el paso de las décadas y la evolución tecnológica de los autos, ese borde negro se convirtió en algo inesperado. El lugar perfecto para esconder cosas. Observa el parabrisas de cualquier auto moderno con detenimiento. Vas a notar que la franja negra alrededor del espejo retrovisor es más grande que en el resto del perímetro. Esa zona extra no está ahí por simetría. Está ahí porque detrás de ella se ocultan los sensores de lluvia que detectan las gotas de agua y activan el limpiaparabrisas automáticamente. Los sensores de luminosidad que ajustan la iluminación interior y los faros según las condiciones externas. Y en los autos más modernos, las cámaras de visión delantera que alimentan los sistemas de asistencia al conductor, como el frenado de emergencia, el mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales de tráfico. La frita hace dos cosas por todos esos dispositivos. Los oculta visualmente para que no arruinen la estética del auto, y reduce la cantidad de luz que los alcanza directamente, lo que evita saturaciones y mejora su precisión. En la luneta trasera, la franja negra cumple una función diferente, pero igualmente práctica. Cubre las resistencias del desempañador, esos filamentos finos que recorren el vidrio de lado a lado y que calientan la superficie para eliminar el hielo y la condensación. También esconde la antena del sistema de audio en los modelos que todavía la integran en el vidrio, en lugar de usar una antena externa. Y luego está la franja azul o degradada que aparece en la parte superior del parabrisas de muchos autos. La mayoría de los conductores la consideran decorativa. No lo es. Es exactamente la misma frita cerámica, solo que con un pigmento diferente. Su función es actuar como un filtro solar que reduce el deslumbramiento cuando el sol está bajo en el horizonte. En esas situaciones donde el visera parasol no alcanza a cubrirlo todo. Un parasol permanente integrado al vidrio.
Y en sus bordes, inevitablemente, el mismo patrón de puntos que se reducen hacia el centro. Lo que empezó como una solución para proteger el pegamento de los autos, terminó siendo adoptado por una industria completamente diferente, a una escala que los ingenieros automotrices de los años 70 probablemente no habrían imaginado. Los rascacielos modernos tienen un problema similar al del parabrisas. Cuando cubres la fachada de un edificio con paneles de vidrio, tienes que fijarlos con adhesivos estructurales. Esos adhesivos también se degradan con el ultravioleta. Y en edificios de 100 pisos expuestos al sol durante décadas, ese problema no es teórico. Los arquitectos encontraron la misma solución que los ingenieros automotrices. Frita cerámica en los bordes de los paneles, bloqueando la radiación y protegiendo el sellado. Pero en arquitectura, la frita fue más lejos. Se convirtió en una herramienta de diseño. El edificio conocido como el Pepinillo en Londres, uno de los rascacielos más reconocibles de Europa, usa paneles de vidrio con patrones de frita cerámica que crean transiciones de opacidad que varían según el ángulo desde el que lo miras. En condiciones de luz directa, los paneles parecen casi sólidos. En ángulo se vuelven semitransparentes. El efecto visual es parte de la identidad arquitectónica del edificio, y es exactamente la misma tecnología que bordea las ventanas de tu auto. Apple Park, en Cupertino, la sede central de Apple, usa paneles de vidrio curvado de dimensiones extraordinarias para sus fachadas. La frita cerámica es parte fundamental de cómo esos paneles se fijan y se comportan térmicamente. La misma lógica, a una escala diferente. En países con climas extremadamente calurosos, la frita también se usa para reducir la ganancia solar de los edificios. Al imprimir patrones específicos en el vidrio, los arquitectos pueden controlar qué porcentaje de luz solar se refleja antes de entrar al edificio, reduciendo la carga sobre el sistema de aire acondicionado y disminuyendo el consumo energético del edificio. Una aplicación que nació de la necesidad de proteger un cordón de pegamento en una puerta de automóvil. La pregunta inevitable es si esta tecnología va a desaparecer, si alguien en algún laboratorio está desarrollando algo que la vuelva obsoleta. La respuesta es matizada. Hay dos líneas de investigación que buscan evolucionar la frita cerámica. La primera es el grabado láser. En lugar de imprimir pasta y cocerla en un horno, un láser de alta potencia puede grabar directamente sobre la superficie del vidrio, creando los mismos patrones de microtexturas que alteran la absorción de luz. El proceso es más preciso, no requiere materiales adicionales y elimina los solventes y las emisiones del proceso de cocción. Es más ecológico. La desventaja actual es el costo. Los sistemas láser todavía son más caros que una línea de serigrafía industrial, pero los precios bajan cada año. La segunda es la impresión digital cerámica por inyección de tinta. En lugar de plantillas físicas, un cabezal de impresión deposita tintas cerámicas que después se cuecen igual que la frita tradicional. La diferencia es que permite crear patrones de cualquier forma y complejidad sin los límites de las plantillas. Algunos fabricantes de autos de alta gama ya están probando esta tecnología en techos panorámicos. Vidrios con gradientes de opacidad personalizados, patrones que cambian según el ángulo de visión, transiciones entre transparente y translúcido, que hace una década no eran posibles. Pero aquí está lo interesante. Ninguna de estas tecnologías elimina el principio que hace necesario el gradiente de puntos. No importa si usas pasta impresa, grabado láser o tinta digital. Si tienes una zona oscura junto a una zona transparente en un vidrio que va a ser templado, necesitas una transición gradual. La física no cambia. La forma puede evolucionar, pero el principio permanece. Por eso los puntos no van a desaparecer. Pueden cambiar de forma. Pueden fabricarse con métodos diferentes. Pueden integrarse en patrones más complejos y visualmente elaborados. Pero esa lógica de transición gradual entre oscuro y transparente va a seguir siendo necesaria mientras sigamos fabricando vidrios templados. Hay algo fascinante en la forma en que esta tecnología llegó a existir. No fue el resultado de una investigación científica planeada. No hubo un laboratorio que se propusiera inventar el patrón de puntos. Fue una cadena de problemas que se resolvieron uno por uno, y cada solución creó el siguiente problema. Se pegó el vidrio para mejorar la rigidez y el aislamiento. El pegamento se degradaba con la luz solar. Se puso una franja cerámica para bloquearlo. La franja causaba fracturas en el templado. Los puntos gradientes resolvieron las fracturas, y el resultado final, la combinación de franja sólida y puntos que se disminuyen, resultó ser también la forma más efectiva de ocultar sensores, integrar antenas y reducir el deslumbramiento solar. Una solución que resuelve 4 problemas a la vez, que cuesta casi nada en comparación con el valor total del auto, que dura toda la vida del vehículo sin mantenimiento, y que es tan eficiente que la industria lleva 40 años sin encontrar una alternativa que la supere en todos los aspectos. No todas las innovaciones llegan con fanfarria y campañas de marketing. Algunas simplemente se vuelven invisibles porque hacen su trabajo tan bien que nadie nota que están ahí. La próxima vez que estés en un auto y mires hacia la ventana, ya sabes lo que estás viendo. No es decoración, es la solución a un problema de ingeniería que tardó 2 décadas en resolverse completamente. Es cerámica fundida dentro del vidrio, geométricamente diseñada para distribuir el calor de manera uniforme, físicamente posicionada para bloquear la luz que destruiría el adhesivo que mantiene todo en su lugar. Es pequeña. Es casi invisible, y sin ella el auto moderno simplemente no funcionaría de la misma manera. ¿Cuántas otras cosas así existen en los objetos que usas todos los días? Soluciones que nunca ves, que nadie explica, que están ahí haciendo su trabajo en silencio desde hace décadas. Eso es exactamente lo que vamos a seguir destapando aquí.